Bueno, pues voy a hacer la presentación, a contaros qué es lo que voy a hablar y, y nada, pues comenzamos entonces. Mi nombre es Sonia, soy psicóloga sanitaria y aparte también tengo especialidad en sexología y en terapia de pareja. Em, Trabajo con adultos principalmente, por lo tanto la charla que voy a dar está enfocada a sexualidad en adultos. Y mi modo de trabajar es con un enfoque que se llama integrador. Esto quiere decir que me he formado en distintas corrientes psicológicas y entonces lo que hago es adaptar a cada persona aquellas herramientas, aquellas técnicas que conozco de distintas corrientes que veo que mejor se vayan a ajustar a cada caso. Con esto quiere decir que la charla que voy a dar ahora sobre sexualidad va a ser una charla general, porque es importante en psicología sobre todo tener presente que cada caso es único. Entonces, no todo va a valer para todo el mundo, no todo va a ser funcional, incluso en algunos momentos puede ser incluso perjudicial. Por eso, esta primera charla va a ser como bastante general y luego, pues, que hay un espacio de preguntas, que en ese caso, pues ya si queréis entrar como en algo más puntual, personal, podemos hablarlo. Aún así, como os decía, ¿no? Es importante antes de dar una pauta en psicología tener pues, conocimiento profundo sobre cómo es esa persona, cómo vive, cuáles son sus áreas vitales en el presente y también cuáles son los patrones de dónde viene. Por lo tanto, como os decía, lo que voy a hacer en esta charla es hablaros sobre psicoeducación sexual, que se llama, que es poder desmitificar alguno de las creencias erróneas que vienen a consulta y que, por ejemplo, veo que hacen bastante daño en la sexualidad en general, tanto en hombres como en mujeres. Y después, pues terminaremos con algunas pautas generales que se pueden aplicar o que se pueden llevar a cabo para mejorar la sexualidad en sí. Vale, a ver, os voy a colocar por aquí para poder ver yo la presentación también e iros contando. Empiezo ya, como os decía, creo que hay luego un espacio para poder hablar, consultar, lo que sea, por lo tanto no me voy a parar, tengo el chat por aquí, no me pararé mucho, a no ser que vea que me empecéis a hablar bastante o que hacéis alguna parada que sea más importante o alguna duda, pues como digo, ¿no? Que sí que sea para el momento, pero bueno, para no cortar tampoco el ritmo, ese espacio lo dejo mejor para después. Bueno, alcanzar una sexualidad consciente, emocional y satisfactoria en el síndrome Klinefelter. Vale, a ver si puedo pasar la pantalla desde aquí. Ahí. Bueno, os comento un poco el índice, lo que os decía, ¿no? Que he hecho una estructura donde al principio vamos a hablar de qué es la sexualidad, algunos conceptos básicos importantes, me meteré en comentar la autoestima, que es uno de los pilares para poder vivir la sexualidad de manera plena, eh, factores psicológicos que me encuentro mucho en consulta y a los que estaría bien tener atención para poder modificar algunas creencias, algunos pensamientos, gestionar emociones. Y por último, estas pautas, ¿no? Cómo conectar con las sensaciones, cómo mejorar nuestra sexualidad, pues estas pautas que, como os decía, van a ser pautas genéricas porque luego ya cada caso es individual y habrá que trabajar, si existe alguna dificultad sexual, habrá que trabajar de manera más individual. Así que bueno, empiezo. Lo primero, que es la sexualidad, que es un concepto súper amplio. Entender que todos nacemos y somos seres sexuados desde que nacemos hasta que nos morimos. Esto quiere decir que la sexualidad nos va a acompañar y la sexualidad va a ser parte de nuestra identidad y de nuestra salud mental. Eh, para ello, pues el cómo la expresamos, cómo nos reconocemos en ella, va a ser bastante fundamental. Es importante entender que la sexualidad en cada persona va a ser única, válida y valiosa. ¿Qué quiere decir? Que igual que cada uno tenemos una personalidad distinta, tenemos un rostro distinto, un cuerpo distinto, nuestra sexualidad también va a ser diferente y eso está bien. Es importante validarlo y es importante que tengamos este concepto claro porque en muchas ocasiones sobre la sexualidad se nos habla de cómo tiene que ser, qué actividades son las que tenemos que tener. Bueno, se nos marcan como unas pautas, ¿no? De cómo debe ser adecuada nuestra sexualidad y cuando no se encaja en esto genera muchísimo sufrimiento simplemente por intentar cumplir lo que otros nos están imponiendo cuando realmente, como os digo, cada una va a ser única y va a ser valiosa.
También es importante entender que la sexualidad y el cómo se vive cambia a lo largo de nuestra vida. No va a ser de la misma manera cuando tenemos 18 años que cuando tenemos 28, 38, etcétera. Y nuevamente es algo que está bien y que tenemos que aprender a aceptar e integrar. Lo que pone aquí de biopsicosocial es la perspectiva desde la que trabajo yo y lo pongo porque creo que ordena bastante, ¿no? La sexualidad tiene que ver con lo biológico, pero también con lo psicológico y con lo social. Dentro de lo biológico vamos a encontrar, pues, por ejemplo, la genética, ¿no? Los cromosomas, pero también las hormonas, todo lo que tenga que ver con lo físico, lo puramente corporal, como pueden ser los genitales, pero también el resto de piel. Todo esto tiene que ver, y esas sensaciones, esas terminaciones nerviosas, ¿no? Que son las que nos ayudan a transmitir el placer, tiene que ver con lo biológico. Sin embargo, nuestra sexualidad no se va a reducir al cuerpo. También en el ser humano tiene que ver con lo psicológico, que entrarán aquellos aprendizajes que tenemos, aquellos miedos, eh, bueno, nuestro estado de ánimo, si estamos estresados, si estamos tristes, nuestra sexualidad va a cambiar y se va a ver afectada. Y lo mismo en lo social, que son aquellas expectativas sociales, aquellos aprendizajes, aquellas creencias que nos afectan y que nos dicen cómo ser. Y lo social se ve claramente, por ejemplo, a lo largo de la historia, ¿no? Cómo se vivía la sexualidad en distintas culturas como la griega, la romana, la egipcia, por ejemplo, que hacían pues actividades como la necrofilia, la zoofilia y cómo a lo largo del tiempo y dependiendo de la cultura también ha ido cambiando todo esto. Eh, no perder la perspectiva de lo biopsicosocial para poder situarnos en el mundo, ¿no? ¿Cómo vivo yo mi sexualidad? Aún así, desde esa perspectiva de una sexualidad valiosa. Vale, sigo. Voy a entrar en algunos conceptos importantes y estos conceptos son algo teóricos, pero me parece que es esta parte de psicoeducación sexual que no vemos en muchas ocasiones en el colegio o eh, no tenemos a lo mejor un acceso fácil, ¿no? a esta información, pero creo que es muy clarificadora y que nos coloca, como os decía, a la hora de poder desarrollar esa identidad sexual. Eh, Como realmente la charla va enfocada al síndrome Klinefelter, lo que he hecho es poner, por ejemplo, en este modelo, un modelo masculino. Eh, Os comento sobre ello. Esta gráfica corresponde a la respuesta sexual humana. La respuesta sexual humana fue estudiada relativamente desde hace poco. En 1970, con Master and Johnson, fueron los pioneros en estudiar la sexualidad en psicología porque antes no había despertado mucho interés. Había algún modelo, pero muy vago. Realmente esta pareja sí que hizo distintos estudios y es el modelo que a día de hoy más se utiliza dentro de la psicología para explicar la respuesta sexual, así que lo hicieron bastante bien. Em, Os comento cuáles. Ellos explican que la sexualidad tiene distintas fases, ¿no? Y estas fases van a ser la de excitación, meseta, orgasmo, resolución y periodo refractario. ¿Qué pasa? Que ante este modelo se queda un poco cojo y Kaplan, unos años después, introduce una fase más, que es la fase del deseo. Vale, por lo tanto, lo que dicen estos modelos juntos es que los seres humanos tenemos una respuesta sexual que sigue unas fases. Es decir, primero va a haber una fase del deseo, que esa fase del deseo corresponde con la atracción y la atracción es algo automático. Es decir, la atracción es que vayas por la calle y que se cruce alguien que te llama la atención y quedarte mirando. Es algo que no podemos controlar, sino simplemente nuestra mirada va hacia aquello que nos resulta atractivo, que nos gusta, ¿no? Entonces, lo primero que va a haber en nuestra sexualidad va a ser esa primera parte de atracción, fijarnos en aquello que nos resulta atractivo. Después, cuando empieza a darse una interacción, nuestro cuerpo empieza a excitarse. Esta excitación con la interacción sexual va a ir aumentando hasta llegar a un punto de meseta, que es cuando llega a un punto donde ya no me puedo excitar más, estoy en un nivel muy alto, pero me mantengo durante un tiempo antes de que se desencadene el orgasmo. El orgasmo normalmente pues, va a ir unido a la eyaculación, pero no tiene por qué. Puedo sentir un orgasmo sin necesidad de eyacular y viceversa. Tras el orgasmo va a haber una fase de resolución
y después un periodo refractario absoluto. Este periodo refractario absoluto es característico de los hombres y lo que dice es que, bueno, esta fase, lo que ocurre aquí es que el hombre va a necesitar pues, un tiempo para poder volver a eyacular. Puede ser que tenga erección, que pueda recuperarla, pero sí que necesitará un rato para eyacular. El volver a recuperar una erección después de haber tenido un encuentro erótico y haber tenido una respuesta sexual humana dependerá de muchísimos factores, de cómo esté la persona en ese momento, de qué edad tiene, de cómo responde su cuerpo. Cada cuerpo, como hemos dicho, va a ser diferente y está bien. Vale. Esta teoría, como os decía, es básica. ¿Por qué? Porque puede ser que mi cuerpo esté teniendo una respuesta sexual humana buena, es decir, esté funcionando, realmente yo pueda excitarme, sea capaz de sentir deseo, sea capaz de vivir un acto sexual de esta manera y sin embargo después que yo lo valore de una manera negativa. Ahí aparecen dos autores, ¿no? Carrobles y Sanz, que lo que dice es que hay una fase después, que es la fase de satisfacción, que es que si yo puedo tener una respuesta sexual humana buena, pero después pienso que no me ha gustado nada este encuentro, que no ha sido suficiente, que seguro que la otra persona no ha disfrutado, que no me va a volver a llamar o bueno, cualquier pensamiento negativo, lo que va a generar es que los encuentros sexuales me generen ansiedad y por lo tanto ante la siguiente situación puede ser que tenga alguna dificultad en la sexualidad. Es por eso que entenderlo y valorar que mi cuerpo está respondiendo y que está bien que responda, aunque no sea exactamente como nos marcan, como digo, las normas sociales, ¿no? De aguantar durante no sé cuánto tiempo, a lo mejor terminar y luego poder volver a empezar, tener esta frecuencia sexual cada día, cada semana. Si no es así y cuando sí que noto que tengo este deseo, cuando noto que tengo ganas, mi cuerpo responde, no hay ningún problema en ello. Hay que quitar como todos esos esquemas, ¿no? Y, como os digo, os voy comentando temas más generales. Si os va surgiendo alguna duda, luego en ese espacio que tenemos para preguntas podemos entrar a verlas. Continúo con esta psicoeducación sexual. Nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso autónomo, tiene dos ramas, que se llama la rama simpática y la rama parasimpática. ¿Por qué es importante esto en la sexualidad? Porque para que podamos vivir la sexualidad de manera plena, necesitamos que haya un equilibrio entre estas dos ramas del sistema nervioso. La rama simpática, por ejemplo, el sistema nervioso simpático, es el encargado de activarse cuando hay una amenaza. Es decir, cuando nuestro cuerpo percibe un estresor, lo que va a hacer es activarse de manera que el corazón va a empezar a latir más rápido para mandar más sangre a los músculos y principalmente a las extremidades, brazos y piernas. ¿Para qué? Para poder dar una respuesta de huida o de ataque ante la amenaza que tenemos. Por lo tanto, todo nuestro cuerpo se va a preparar, las pupilas se hacen más grandes para que entre más luz ante una respuesta a la amenaza. Vale. Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático va a hacer lo contrario. El sistema nervioso parasimpático es el que se activa cuando nos relajamos, por ejemplo, cuando nos vamos a dormir. Por ejemplo, para hacer la digestión. También es el que se activa para que la frecuencia cardíaca baje, la tensión sanguínea también baja, los músculos se van a relajar, las pupilas, por ejemplo, se hacen más pequeñas para podernos ir a dormir. El tener este equilibrio nos ayudará a, como decía, a poder tener un encuentro sexual donde percibamos las sensaciones, donde estemos eh, abiertos al placer y, por lo tanto, donde vayamos a disfrutar más la sexualidad. ¿Qué pasa si tengo la rama parasimpática muy activa? Que si estoy demasiado cansado, necesito irme a dormir, mi cuerpo no va a terminar de sentir, no va a funcionar. Y si mi rama simpática está muy activa, si percibo que está habiendo un peligro, y esto suele haber eh, se suele activar, ¿no? Cuando a lo mejor aparecen esos pensamientos de no voy a poder, no va a ser suficiente, no le va a gustar, a ver si puedo y me empiezo a autoobservar, a ver si soy capaz de tener este encuentro erótico bien, ¿no? Como me gustaría a mí con las expectativas que tengo, estoy activando esta rama simpática y por lo tanto, como hemos dicho, la sangre va a ir a las extremidades y eso significa que la sangre no se va a quedar en el pene.
y por lo tanto no se erectará, porque además es el sistema nervioso parasimpático el que se encarga de llevar la sangre al pene y mantenerlo ahí. Por lo tanto, habrá que encontrar el modo de conocer nuestro cuerpo, de saber regularnos emocionalmente y mantenernos en ese equilibrio para poder tener una sexualidad plena y para eso gestionar si nos vienen pensamientos intrusivos, ¿no? De lo que estábamos hablando, de observarme, ver si soy capaz, si voy a poder, pues estos pensamientos, gestionarlos y poner el foco de atención no en ellos, sino en el momento en sí, en el encuentro que estoy teniendo. Vale. Continúo. Hablando del deseo sexual, es importante entender lo que decía de que el deseo es automático. Es decir, es un impulso que va a aparecer ante personas, ante fantasías, hasta recuerdos, experiencias sexuales en sí. Aquello que nos atraiga es lo que va a generar ese deseo, que va a ser gran parte muy mental, va a entrar en la fantasía, ¿no? En aquello que funcionemos mentalmente, pero también empieza a predisponer al cuerpo a una excitación que, depende de la edad, puedo excitarme antes de una estimulación o, bueno, de la edad de la persona, o puede ser que mi excitación se empiece a dar cuando hay una, una estimulación en sí. Esto lo quiero remarcar porque he tenido pacientes, ¿no? Varones que en algún momento han venido preocupados porque no conseguían, por ejemplo, una erección a no ser que hubiese una estimulación, no de antes, no de manera espontánea. Bueno, es que no tiene por qué ser necesario. Este es otro de los esquemas, ¿no? Que nos meten en la cabeza de cómo debería ser una erección, en qué momento tiene que aparecer, no es imprescindible. Por lo tanto, volviendo al deseo, es algo automático, es variable a lo largo de la vida. Puedo tener temporadas donde mi deseo esté alto, puedo tener temporadas donde no esté tan arriba, ¿no? Aquí que se vea como un espectro, desde lo hiposexual a lo hipersexual. Y dentro de este espectro me puedo colocar en cualquier punto y además voy a variar a lo largo de mi vida en este deseo sexual. Y como os decía, está bien. Está bien porque en muchas ocasiones se está esperando, sobre todo últimamente, ¿no? Que el concepto de la sexualidad está cambiando y ahora parece que hay una exigencia tremenda y continuamente tenemos que tener encuentros sexuales, tienen que ser muy frecuentes y tenemos que estar abiertos a probar todo tipo de actividades porque eso es lo adecuado, lo esperable en este momento, ¿no? Hemos pasado de una época como más puritana a una hipersexualidad súper exigente y en muchas ocasiones las parejas, yo lo que me encuentro es que cuando vienen a consulta con algún problema sexual, parece que el problema lo tiene la persona que no tiene tanto deseo. Y sin embargo, la persona que sí que tiene más deseo está bien. No es así, ¿no? Es importante entender este espectro, ver dónde me puedo estar situando y entender que es adecuado y que entonces lo que tendré que hacer con mi pareja es buscar un punto de equilibrio de cómo poder tener una intimidad o una sexualidad que no tiene que ser por medio de X actividades en concreto para poder vivir nuestra relación y el área sexual dentro de la relación con plenitud. Vale. Igualmente, algo que es más controvertido, ¿no? O que no aceptamos tanto, es que tampoco podemos pretender que nuestro deseo sexual esté en una misma persona toda nuestra vida y que no vaya a moverse a nadie más. Otra cosa es lo que hagamos con ese deseo. Pero como estamos hablando, el deseo es automático, es decir, el ejemplo que he puesto antes, ¿no? De se puede cruzar alguien y me puedo quedar mirando a esta persona porque me ha parecido atractiva. Otra cosa es eso, que vaya, que me acerque, que le pida el número de teléfono, que interactúe con esta persona. Pero igual que el deseo no lo podemos pretender tener en una misma persona por siempre y no está mal aceptar que pueda moverse, eh, bueno, atiende también a la novedad habitualmente. Entonces, aquello que es distinto, aquello que es nuevo, me va a llamar mucho más la atención y me va a parecer más atractivo que aquello que ya conozco. Es por eso que a nivel de pareja, cuando ya se lleva un tiempo, hay que darle atención a la sexualidad, ¿no? No hay que asumirla como algo que va a venir de manera espontánea y que se va a mantener, sino que con el tiempo puede bajar este deseo, esa atracción y esa intensidad y es importante que lo atendamos y que lo cuidemos tanto de manera individual como en pareja. Vale, sigo.
Bueno, dentro de estos conceptos, eh, para poder vivir mi erótica, mi sexualidad de una manera plena, tengo que saber cuál es mi identidad sexual, cómo soy, dónde me identifico, conocerme. No solo conocerme físicamente, ¿no? Lo que siempre se dice, que por ejemplo está bien la masturbación porque es lo que me ayuda a saber mis ritmos, con qué fantaseo, qué es lo que me gusta. Bueno, pues también está el conocerme en términos de identidad sexual, entendiendo el espectro. Tendemos a poner categorías, tendemos a dividir el mundo y bueno, a los seres humanos nos ordena poner categorías, ¿no? Pero en el caso de la sexualidad, igual que el deseo es un espectro y me voy a mover en él y voy a cambiar, la identidad sexual también es un espectro. Y entonces vamos a tener tanto el sexo biológico como la identidad de género, como los roles de género o la expresión y la orientación sexual. Y dentro de este espectro, yo puedo estar en un punto, pero a lo largo de mi vida puedo cambiar y sentirme de otra manera. En cuanto al sexo biológico, bueno, pues está el espectro del varón, la persona intersexual y la persona que es hembra o femenino. ¿Qué pasa con el síndrome de Klinefelter? Bueno, no hay un consenso, ¿no? En cuanto a dónde se situaría dentro de este espectro. Hay algunos profesionales que sí que dicen que estarían dentro del espectro intersexual. Hay profesionales que dicen que no, simplemente una condición genética de los varones, porque lo intersexual realmente es la persona que nace con unos órganos sexuales ambiguos, ¿no? Por ejemplo, pues una persona que nace con un clítoris muy desarrollado, que se asemeja a un pene, pero sin embargo sí que tiene órganos internos como útero y ovarios, o lo contrario, ¿no? Nace y no tiene órganos internos femeninos, pero por fuera sí que los genitales pues no son tan claros, son algo más ambiguos y ahí, aunque hayan sido genéticamente, ¿no? Por cromosomas XX o XY, pues sí que se les podría considerar dentro de esta intersexualidad por categorizar de alguna manera. Pero lo importante, o por lo que traigo este motivo de identidad sexual, es para entender que la sexualidad, como digo, es un espectro y que no podemos meter en una categoría a las personas 100%, sino que muchas veces va a haber que simplemente hacer la reflexión interna y hacer la introspección de dónde nos situamos. Si me sitúo en sexo biológico, varón, mujer, en la identidad de género lo mismo. Si me siento femenina, si me siento mujer, ¿por qué me siento mujer? ¿Qué es lo que me lleva? Bueno, pues es más como el dónde me coloco, ¿no? Dónde me siento a nivel de género. El rol de género, que es el cómo expreso, bueno, pues los roles habituales, ¿no? Yo, por ejemplo, pues me expreso en un rol de género femenino, en un rol de género de mujer, pues con pendientes, el pelo largo, con ropa que es femenina, maquillaje que recuerda una expresión de género femenino. Y por último, una orientación sexual, que también es algo diferente, desde lo heterosexual hasta lo homosexual, pasando por distintas sexualidades, ¿no? Bisexualidad, asexualidad, demisexualidad, pansexualidad. Bueno, pues hay varias aquí. Como os decía, cada persona es importante que haga su análisis para ver su identidad en cuanto a cuál es la categoría, ¿no? Donde más o mejor se siente. No es imprescindible categorizarse. Es verdad que sí que en psicología ayuda a clarificar algo la mente, pero no es imprescindible tampoco. Eh, bueno, simplemente que conozcamos esta, estas diferencias, ¿no? Dentro de la identidad sexual y que podamos hacer esa reflexión en cuanto a dónde nos situamos cada uno. Esto nos ayudará a encontrar esta identidad y junto con lo último que vamos a ver, pues nos va a ayudar a crear la autoestima y una identidad que me ayude a poder expresarme ante el mundo tal y como soy, por lo tanto de una manera más libre. Entro también en los mitos de la sexualidad, que bueno, estos son más conocidos, seguramente los hayáis visto en algún momento. He traído un puñado de ellos que creo que pueden ajustarse más, ¿no? A lo que me encuentro más en consulta, sobre todo en varones. Eh, los mitos de la sexualidad son creencias que a nivel social están habitualmente muy extendidas, muchas veces son heredadas de siglos pasados, ¿no? Momentos pasados, que se entendía la sexualidad de una manera
y nos marcan como unas normas en cuanto a cómo tenemos que actuar, qué es lo correcto y qué no. Y los cuales no está mal tampoco mm, reflexionarlos para romperlos si son necesarios. Os traigo algunos. El primero, el coitocentrismo, bastante, bastante extendido. Este me lo encuentro muchísimo en todas las terapias sexuales, que es la importancia del coito, ¿no? El coito es la actividad principal y, por lo tanto, la satisfacción sexual suele ir súper unida a que se dé un coito, hasta el punto de que me dicen muchas veces los pacientes que ellos quieren, cuando a lo mejor está habiendo dificultades en el coito, ellos quieren tener encuentros sexuales completos, porque parece que si no se da el coito no va a ser completo. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues viene de siglos anteriores, ¿no? Como estábamos hablando, antes, pues la finalidad de las relaciones sexuales era la de la reproducción, por lo tanto lo importante era que se pudiese tener penetración en los encuentros heterosexuales y desde ahí pues se nos ha transmitido esa importancia de que el coito sea una actividad sí o sí dentro de los encuentros sexuales y que tenga que estar, ¿no? Aparte de el placer del hombre que bueno, pues, sin entrar mucho en estos términos, ¿no? Pero que se le ha dado prioridad también históricamente muchas veces con respecto al de la mujer y es por medio del coito por donde el hombre obtiene el mayor placer. Sin embargo, la mujer no, ¿no? La mujer tiene los órganos del placer fuera, al final es el clítoris, es externo y realmente es donde mayor terminaciones nerviosas hay, por lo tanto es donde va a encontrar el placer y no tanto por medio del coito, porque al final la vagina es el canal del parto, apenas hay terminaciones nerviosas, no va a sentir tantísimo. Por eso ese coito, que muchas veces se ve súper importante, bajarlo un poco del pedestal y poder ampliar el abanico de posibilidades, el abanico de actividades dentro de la sexualidad para poder vivir la sexualidad de una manera plena. Esto por un lado. Por otro lado, la genitalidad. Este es otro de los mitos o creencias principales, ¿no? Que es el centrarlos en los genitales. Cuando todo el cuerpo siente, todo el cuerpo puede aportar placer, hay muchos puntos erógenos a lo largo del cuerpo, no solo de los genitales. Por supuesto, los genitales pues, tienen unas terminaciones nerviosas que nos va a dar bastante placer, pero bueno, poder salir también de ese concepto de genitalidad y explorar todo el cuerpo y deleitarnos, ¿no? Dar tiempo a los encuentros eróticos cuando los tengamos con las parejas y explorar nos va a ayudar también a poder vivir la sexualidad de una manera mucho más plena, mucho más amplia y más consciente también, no ir solo a aquello que sabemos que funciona. El concepto de preliminares es otro de los mitos. El concepto de preliminares que habla de aquellas actividades que se hacen antes de el coito, normalmente. Por lo tanto, le resta importancia, ¿no? A estas actividades de antes, porque lo importante es lo que viene después. Lo importante va a ser el coito en sí. Está muy relacionado con el primer mito. Y realmente los preliminares ya es sexo. Ya estás teniendo un encuentro erótico con tu pareja en el momento en el que estás besándote, acariciándote, aunque no estés rozando ni siquiera los genitales, ¿no? Pero el resto del cuerpo, bueno, pues va a ser algo que no vas a hacer con otra persona con la que no tengas un vínculo en este sentido, ¿no? De vínculo sexual. Vale, la frecuencia de los encuentros, como hemos comentado antes, es otro de los mitos que yo veo que cada vez me viene a la consulta pues, con más angustia, ¿no? Las parejas. Habitualmente, porque en su grupo de amigos se habla de que con sus parejas hay una frecuencia de encuentros sexuales mucho más alta de la que tienen ellos y vienen con bastante angustia sobre esto. Cuando volvemos a lo mismo, los encuentros sexuales van a tener que ser tal y como cada pareja lo sienta. Y hay muchos modos de intimidad, no solo la actividad sexual en sí. De hecho, a lo largo de las parejas y de las relaciones es común que esa sexualidad que en un inicio empezó con mucha pasión al principio de, de las relaciones habitualmente, esa pasión se vaya estabilizando y las personas encuentren su intimidad por otras vías que no sea solo el encuentro sexual. Y está bien, como decimos, es parte de cómo es el ser humano y meternos una presión para lo contrario no es positivo. Otra cosa es que, bueno, que haya perdido el interés por completo en la sexualidad y esto sea algo que me esté generando malestar. Porque si no me está generando malestar,
no pasa nada, pero si me está generando malestar el haber perdido este interés, entonces, bueno, sí que hay que ver qué es lo que puede estar pasando. Pero sí, soy capaz de conocerme a mí mismo, ¿no? Tener mi identidad sexual em, colocada, entender dónde está mi deseo y estar acorde, coherente con cómo estoy expresando y cómo estoy viviendo mi sexualidad, es una liberación. Como os digo, el no poner unas metas o un desempeño al que tener que llegar. Otro de los mitos es el del tamaño importa. Eh, como he dicho antes, ¿no? ¿Por qué importa el tamaño? Realmente bueno, es algo que nos viene heredado, que se ha asociado erróneamente con virilidad, con éxito, el tamaño del pene y, lo que hablábamos, la mujer, ¿no? Porque además normalmente se habla también en términos de heterosexualidad cuando importa el tamaño. En la mujer al final el clítoris está fuera y es verdad que dentro hay una zona que es sensible, pero está a unos 2-3 centímetros en la entrada de la vagina, en la zona superior, 2-3 centímetros. Por lo tanto, no es tan importante en la penetración el tamaño realmente. La espontaneidad de los encuentros es otro de los mitos. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Se suele comparar con el inicio de las relaciones. El inicio de las relaciones sí que suele tener una alta atracción, una alta pasión, porque como hemos visto que funciona el deseo ante la novedad, ante lo distinto, pues el deseo sube, la excitación suele subir y por lo tanto los encuentros suelen ser más espontáneos. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo, con la rutina que tenemos también de vida, los espacios que nos quedan para la sexualidad, que bueno, pues la pasión suele bajar, esos encuentros dejan de ser tan espontáneos y hay que buscar pues, los momentos, hay que buscar cuando no estamos tan cansados, cuando no estamos estresados, cuando si tenemos hijos no están los niños, o bueno, pues la situación que sea para cada pareja y la espontaneidad baja, pero volvemos a lo mismo, no está mal si yo lo que estoy haciendo es buscar una intimidad con la otra persona y coherentes con ello disfrutamos de esos momentos de intimidad, sean como sean, con la frecuencia que sean y aunque tengamos que encontrar el momento, es un cuidado que estamos haciendo para la pareja y para mantener nuestra sexualidad, el buscar esos huequitos. Está también la atracción hacia otras personas, lo que hemos mencionado, así que no me paro ya, ¿no? El cómo el deseo puede cambiar a otras personas, pero depende de cada uno el dar el paso o no a algo más. La masculinidad se mide por las ganas y el desempeño sexual. Bueno, esto entra junto con el siguiente, ¿no? El hombre es el responsable del placer de la mujer. Hay aquí pues estas creencias que van asociadas a los roles de género sobre el tamaño, sobre el hombre tiene que tener mucho impulso sexual, tiene que tener un gran desempeño sexual. De hecho, como dato curioso, en psicología, hasta 2012 creo que fue, hasta que salió un último librito que utilizamos para la clasificación de los problemas de sexualidad, bueno, de los problemas mentales en general, de salud sexual, y en ellos está incluido, claro, un apartado de problemas de sexualidad, hasta que salió esta última edición, que debió ser, pues eso, 2014, 2015 por ahí, no se contemplaba que el hombre podía tener un bajo deseo sexual. Algo increíble, porque es totalmente asociado a esta creencia, ¿no? De que los hombres siempre tienen ganas, los hombres tienen que tener como un deseo, una excitación, todo altísimo y es una presión que generaba muchísima angustia en muchos hombres porque como hemos visto el deseo varía y puedes estar en cualquier punto realmente de este espectro. Entonces es una asociación totalmente dañina y fue hace relativamente poco, ahora 10 años, como os digo, que se empieza a asumir que a lo mejor los hombres pueden no tener tampoco un altísimo deseo sexual, ¿no? Igual que las mujeres, que sí que se les permitía, incluso a las mujeres muchas veces se piensa lo contrario, que ellas no van a tener apenas deseo. Entonces, bueno, pues claramente un mito, igual que el del hombre es el responsable del placer de la mujer. Eh, Esto yo creo que cada vez menos, pero cada persona tiene que hacerse responsable de su propia sexualidad. Cada persona sabe lo que le gusta, lo que le apetece, lo que quiere y lo que no. Y estas frases, ¿no? Que a veces hay en mujeres de no me lo sabe hacer bien o
son totalmente erróneas porque al final son ellas las que tienen que poder expresarse, oye, esto me gusta, esto lo prefiero de esta manera. Igual que el hombre en sí, ¿no? Cada uno, como digo, que se haga responsable de su propio placer y lo transmita si algo no está funcionando. ¿Cuáles son las necesidades de cada uno? Vale. Y por último, lo que os comentaba, ¿no? Si no tienes el mismo deseo, el problema es tuyo. Este mito que está cada vez más extendido, que parece que, bueno, pues eso, hay que tener un desempeño, hay que tener unos niveles de deseo y si no, tienes un problema. Y para nada. Vale, sigo. Bueno, paso a tema de autoestima. Eh, bueno, más allá de los conceptos básicos, ¿no? Que hemos estado viendo, como os decía, la autoestima es bastante clave en la sexualidad. Al final, cuando yo tengo una sexualidad, estoy exponiéndome a la otra persona y al exponerme, pues estoy exponiendo mi cuerpo y por lo tanto aquí va a entrar la autoimagen y cómo me percibo a mí mismo en esta exposición. También está la seguridad que yo tenga en mí mismo, ¿no? La confianza que exista con si voy a ser aceptado, si voy a ser querido, y aquí entra el autoconcepto. Y luego también está la autorresponsabilidad, que es hasta qué punto yo me encargo de mi propio autocuidado, ¿no? De, no sé, de mi alimentación, de mi higiene, de mi sueño, porque también la autorresponsabilidad va a influir en cómo me encuentro. Si no me cuido, mi sexualidad no va a funcionar bien, si no me alimento bien, si no intento tener una rutina de movimiento, de deporte, no puedo pedirle luego a mi cuerpo que responda como yo quiero en el momento de sexualidad, porque sí. Por lo tanto, en esta autoestima estaría bien revisar y volver a hacer, ¿no? Esa introspección cada uno en cuanto a estos tres aspectos que dividen la autoestima, el autoconcepto, la imagen, la autorresponsabilidad. Por un lado, qué cosas positivas hay de mi personalidad, qué cosas positivas hay de mi cuerpo, qué partes son las que me gustan, de qué manera me cuido. También lo negativo, ¿no? Qué cosas son las que no me gustan de mi forma de ser, porque las habrá y bueno, pues habrá cosas que puedo cambiar y a lo mejor hay cosas que tengo que aceptar y no pasa nada, ¿no? No podemos ser perfectos. En autoimagen lo mismo. ¿Qué parte hay de mi cuerpo que no me gusta o de mi imagen, de mi físico en general? Y veré si hay algo pues, que puedo cuidarme y mejorar y qué parte está bien aceptar y entender que es mi cuerpo y es distinto al de otra persona y está bien y es valioso igualmente. Y luego la autorresponsabilidad, ¿no? ¿Qué cosas son las que me sentarían bien pero que no estoy cumpliendo? ¿En qué estoy fallando a nivel de autorresponsabilidad? Poder hacer esa introspección. Bueno, pues os dejo también como este ejercicio para desde ahí ver en qué mejorar, en qué trabajar, pero también qué poder valorar, ¿no? O reconocerme a mí mismo desde lo positivo, que es importante. Vale. Bueno, hablando de la autoestima, pues lo que decíamos, ¿no? Si no tengo una aceptación de mi cuerpo, va a ser muy difícil que me exponga de forma segura a otra persona. Me encuentro mucho en consulta que me dicen, ¿no? Las personas que en el momento del encuentro sexual están pendientes de cómo se les está percibiendo, si se les ve, no sé, con los muslos más gordos, con, no sé, cómo se autoobservan en la postura que tienen, cómo está su cuerpo, si la otra persona les está agarrando, tocando alguna zona que no les gusta. Por lo tanto, es muy difícil tener una sexualidad si mi cabeza está en el miedo, están en todos estos pensamientos, por lo que hablamos del sistema nervioso antes, ¿no? Voy a estar en alerta. Por lo tanto, la sangre es que no se va a quedar en los órganos genitales ni en la piel, por ejemplo. La piel siente y es capaz de darnos placer, pero si yo estoy en un momento de tensión, mi cuerpo no va a invertir energías en percibir este placer, va a invertir energías en saber cómo escapar de esta situación que me está generando tantísimo agobio. Por lo tanto, es importante aceptarnos desde la compasión y desde la comprensión, desde aceptar todo esto que os he traído, ¿no? Y por eso ese contexto que os he metido más teórico, el entender que cada cuerpo es único y que está bien, y grabarme este mensaje para poder vivir desde la libertad mi sexualidad. Eh, bueno, aquí menciono lo de esa cierta obsesión insana, ¿no? Con el tamaño del pene que se ha asociado a la masculinidad y que estaría bien poder dejar atrás. Y bueno, esta aceptación desde que cada físico es único.
Para ello, os traigo una obra, 15 Minutes, de Jamie McCartney, que es un autor que, bueno, os cuento un poco la historia, ¿no? De cómo se llegó a esta obra. Este autor vio que empezaba a ver cada vez más cirugías estéticas, empezó a verlo en mujeres, ¿no? En vulvas. Cada vez más se operaban las mujeres los genitales para que pareciesen como los que aparecen en la pornografía realmente, ¿no? Un aspecto más aniñado. Y entonces lo que hizo fue un mural con 80 vulvas, sacó el molde y los puso para que se viese la variabilidad que había de los cuerpos humanos. Como os digo, igual que tenemos rostros distintos, existen genitales de distintas formas y son válidos también. Tuvo bastante éxito en este mural y por lo tanto luego ha hecho distintas obras que tienen que ver con todo esto, algunas más atrevidas, otras más parecidas, ¿no? De pechos, por ejemplo, y así. Y una de ellas también es la que realizó con estos 15 moldes de yeso sobre moldes de distintos penes en estado flácido. ¿Para qué? Para volver a este concepto de desmitificar esta apariencia de los genitales masculinos, ¿no? Para poder transmitir que todos son valiosos y que está bien y que podamos aceptarlos a nivel psicológico y estar conformes con nuestro cuerpo, que eso significa autoimagen y significa autoestima. Vale, entro en las dificultades psicológicas sexuales que más me encuentro, que, bueno, os las comento qué es lo que suele aparecer más en consulta cuando hay alguna dificultad sexual, eh, para que hagáis una reflexión, ¿no? Para que veáis si os conecta con algo personal, si en algún momento lo habéis vivido, cómo lo habéis podido superar, si lo habéis superado. No está mal ser conscientes de nuestros propios procesos para también conocer cuáles son las herramientas que tenemos y al ser conscientes de ellas, poder utilizarlas si en el futuro volvieran a aparecer. Algunas dificultades psicológicas. Lo he dividido tanto en lo cognitivo, que tiene que ver más con lo personal o lo interno, ¿no? Los pensamientos que voy a tener o las emociones que voy a vivir internamente, y luego vemos lo social. En cuanto a lo cognitivo, altos niveles de exigencia y autocrítica. Esto es principal. Esto junto a la autoobservación que viene abajo es de lo que más me encuentro, ¿no? Estas expectativas de cómo tengo que cumplir o lo que tengo que hacer para que la otra persona disfrute. Por lo tanto, me empiezo a autoobservar. Cuando nosotros nos observamos a nosotros mismos, el cómo estamos, qué estamos sintiendo, si estamos funcionando o no, lo que estoy es primero sacando a la mente del momento erótico, que esto se llama estar en clave erótica, ¿no? Pues dejo de estar en clave erótica y estoy pensando en algo ansioso encima. Por lo tanto, la sangre, como hemos visto, ya no va a estar donde queremos que esté. Y, y bueno, pues encima va a haber un proceso de autocrítica donde normalmente no me hablo bien y igual que vimos en la respuesta sexual humana, ¿no? Aunque se me haya dado bien ese encuentro biológicamente, si yo no lo valoro como algo bueno y me hago autocrítica, la siguiente vez antes de un encuentro sexual ya voy a ir con miedo, voy a ir con ansiedad y por lo tanto ya no voy a sentir con tanta libertad ni voy a percibir tanto placer y aquí es donde se empiezan a formar normalmente las disfunciones y los problemas sexuales. Por lo tanto, esa autoobservación es entrenarla para que no esté el foco puesto dentro, sino puesto en la erótica, en el momento, en la actividad que estoy teniendo con la otra persona. Los sentimientos de ridículo también suelen ser muy comunes, habría que ver a qué están asociados, ¿no? ¿Por qué me estoy sintiendo ridículo? ¿Qué experiencias pasadas son las que he tenido? Ya sea a nivel sexual o simplemente a lo mejor si he pasado alguna situación donde me han ridiculizado, se han reído de mí por algo de mi físico o de mi cuerpo y eso pues se me ha grabado como que es algo que no es agradable, no es aceptable, no va a gustar y por lo tanto aparece ese miedo, ¿no? Un sentimiento de ridículo por el miedo a vivir un rechazo también. Las expectativas poco realistas sobre el sexo, que serían esas creencias, esos mitos, por ejemplo, y seguro que hay muchos más. Ansiedad en el rendimiento, anticipaciones de rechazo, anticipaciones de fracaso. No solo el miedo al rechazo, sino también el no voy a poder, no voy a poder mantener la erección, no voy a aguantar mucho en este encuentro. Y eso anticipo que la otra persona no lo va a aceptar o le va a decepcionar y que por lo tanto me puede rechazar o me puede abandonar o puede querer continuar conmigo. Bueno, pues como os decía, es un círculo. Si pienso esto, por lo tanto, no voy a estar
en clave erótica, no voy a estar disfrutando del momento, la sangre ni siquiera va a poder estar en los genitales para disfrutar, por lo tanto es posible que tenga un fallo de erección y ante ese fallo de erección se confirma mi miedo, se confirma mi fracaso y ante la siguiente vez pues ya estoy en autoobservación y por lo tanto se cierra el círculo y aquí es donde suelen aparecer los problemas principalmente. Y es un proceso psicológico que se trabaja desde la gestión de pensamientos y desde la regulación emocional. Anticipaciones sobre el compromiso y la intimidad también puede ser que tenga miedo a comprometerme, tenga miedo a tener esa intimidad y entonces ante la ansiedad de ello, pues tenga fallos, por ejemplo, pues es una erección o en ser capaz de conectar con la excitación. Bueno, esto a nivel personal. En los miedos que tienen que ver con el vínculo, pues miedos muy comunes que me encuentro cuando hay pues estos esquemas, ¿no? De la frecuencia sexual que tendría que haber y no está habiendo o cositas así, pues aparecen los miedos a dejar de resultar atractivo a mi pareja porque se canse, porque no quiera continuar conmigo, miedo a que mi pareja se desenamore o se haya desenamorado. También las parejas suelen tener el miedo o a que ya no les atraigo o a que a lo mejor es que hay una tercera persona y por eso no tenemos tanta frecuencia sexual. Aparecen los miedos a una posible ruptura, inseguridad, frustración y culpa por no otorgar placer a su pareja, ¿no? Lo que hablábamos de cómo los hombres muchas veces se hacen responsables del placer de la pareja y son ellos los que parece que tienen que ah, eh, aportar ese placer cuando realmente es responsabilidad de cada uno el expresarse. Los déficits de comunicación, lo que hablábamos, ¿no? El expresar deseos, expectativas, preferencias y hablar en lo que no se coincide, esa comunicación en pareja es imprescindible para entendernos. Cada persona va a ser un mundo y encima ya hemos visto que a lo largo de nuestra vida encima cambiamos, o sea que la comunicación tiene que ser constante para poder ir encajando y encontrarnos. Y bueno, pues esa actitud de exigencia, como por ejemplo el tenemos que tener un coito sí o sí o sí, porque si no, no va a ser un encuentro sexual completo. Eh, bueno, son algunos de los problemas que suelen dificultar los encuentros sexuales. Vale, después de toda esta información, llegamos al punto de qué pautas entonces podemos hacer para mejorar nuestra sexualidad. Como os decía, son pautas generales, porque luego si hay unas dificultades más específicas, pues habría que ver cada caso, la información que tienen, porque cada uno pues vamos a venir de eso, de unas experiencias personales desde niños, que desde niños al final en la interacción con los otros también vamos a aprender sobre qué es lo correcto o no en la sexualidad, cómo somos de aceptados o no, si hay sentimientos de soledad y vacío desde pequeños que nos generan en la actualidad miedos, sentimiento de rechazo y por lo tanto a lo mejor estamos incluso a la defensiva muchas veces ante las personas. Por lo tanto, como cada caso es único, voy a entrar en unas pautas generales sobre ejercicios que todos podemos hacer y y sí que ayudan en la sexualidad. Lo primero es la gestión emocional y la aceptación de las emociones. Conocer las emociones en nuestro cuerpo, cómo se expresan, saberlas identificar, ¿no? Cuando sentimos cada una de las emociones, nuestro cuerpo reacciona de una manera. No es lo mismo cuando siento tristeza, que me quita la energía, que voy a estar más bajito, a cuando siento alegría, que es energía, a cuando siento miedo, que estoy tenso intentando escapar de la situación. Bueno, pues lo primero es saber identificar estas sensaciones de qué es lo que estoy sintiendo y ponerle nombre, porque al nombrarlo nos ayuda a ordenar y nos ayuda a clarificar cuál es el camino, que sería lo siguiente, que es cómo regular esta emoción. Cada emoción se va a regular y se va a gestionar de una manera distinta. El miedo que nos dice que hay una amenaza y que no tenemos herramientas suficientes para hacer frente a esta amenaza, eh, tendremos que analizar si es cierto que esa amenaza es tan grande que yo no tengo herramientas, porque a lo mejor no. Y lo que tengo que hacer es poder hacer una gestión de enfrentar ese miedo para demostrarle a mi cuerpo que no es para tanto y que ese miedo cada vez vaya siendo más bajito. Esto en sexualidad es complicado, porque si lo que estoy teniendo es dificultad para conseguir o para mantener la erección, me da miedo enfrentarlo y lo que hago es forzar los encuentros y lo único que consigo al forzarlos es, de nuevo, sentir que he fracasado,
lo que estoy es fomentando esta retroalimentación, ¿no? de la dificultad. Entonces, antes de enfrentar ese miedo, bueno, pues habría que mejorar, hacer bueno, una terapia sexual en sí, ¿no? Que es quitar creencias erróneas, conectar con mi cuerpo, hacer algunos ejercicios que se pueden hacer para mejorar la confianza en cuanto a la erección en sí, fortalecer, por ejemplo, los músculos de esa zona, el músculo pubococígeo que se llama, que es un músculo que se encarga de la fuerza, por ejemplo, de la erección y se puede hacer ejercicios, por ejemplo, con una pequeña toallita de estas de mano de baño, pues todas las mañanas intentar, cuando hay una erección, levantarla, ponerla sobre el pene y levantarla. Entonces ahí estoy ejercitando este músculo. Hay modos, ejercicios de Kegel, de poder hacer este refuerzo de la musculatura y ganar seguridad en cuanto a mi erección. Y de esta manera, eh, luego ya sí me puedo exponer a la otra persona y puedo exponerme a ese miedo, pero a lo mejor no de entrada. Entonces, por eso, bueno, sí que es importante saber qué emociones son las que estoy teniendo para saber cómo gestionarlo, como digo, si es miedo, si es vergüenza, si es culpa. Por ejemplo, como pongo aquí, identificar qué siento cuando veo mis genitales, ¿no? O cuando toco mi cuerpo, cuando veo mi cuerpo, qué emociones son las que me vienen. Si me viene vergüenza, me viene culpa, me viene rechazo, miedo, frustración, suelen ser las más habituales cuando suele haber algún problema de sexualidad. Bueno, está a modo informativo. Existen emociones primarias y emociones secundarias según la teoría de Paul Ekman, que es la teoría, por cierto, que hizo la película esta de Inside Out, que están aquí los muñequitos, ¿no? de la película de estas emociones. Bueno, pues él dijo que hay estas 6 emociones primarias y de ellas luego surgen las secundarias que tienen que ver con algunas de las primarias, pero bueno, que es algo más social. Pongo aquí como las principales, tanto las 6 primarias como las que decía, las que son más frecuentes dentro de la sexualidad, por ejemplo, la frustración que aparece cuando quiero lograr algo, pero no tengo las herramientas, ¿no? Para conseguir llegar a eso y tiene que ver con la ira y un poco con la tristeza también. La vergüenza, que es una emoción que lo que me dice es que lo que estoy haciendo no es adecuado o no es aceptado socialmente. Y bueno, pues también tiene que ver con la ira y con el miedo, la vergüenza principalmente, y la culpa, que es una emoción que me dice que estoy transgrediendo mi sistema de valores, que esto que estoy haciendo no es adecuado según los valores que yo tengo. Está bien conocer esto para, si estas emociones aparecen en la sexualidad, preguntarnos por qué estoy pensando que no es adecuado socialmente o no es adecuado esto que estoy haciendo, ¿no? Por el miedo al rechazo, porque pienso que se me va a rechazar y desde ahí poder trabajar esto, o la culpa, ¿no? Porque me estoy sintiendo culpable ante, no sé, un fallo dentro del encuentro sexual porque creo que tengo que complacer a las otras personas y estoy generándole frustración a la otra persona o pienso que le puedo estar generando frustración y entonces eso toca mi sistema de valores. El conocer las emociones nos ayuda a entender qué es lo que hay detrás o qué es lo que estoy pensando de manera inconsciente y no me estoy dando cuenta. Por lo tanto, en cuanto a emociones, entender que todas son positivas. Otra cosa es que algunas son agradables y otras desagradables, pero realmente son buenas, nos vienen bien porque nos dan un mensaje, son señales que nos da el cuerpo sobre qué es lo que nos pasa y cómo gestionar, ¿no? Eh, bueno, como os decía, es importante saber qué emoción es la que me está sacando mi cuerpo para saber qué señal es la que me está dando, qué aviso me está dando y así gestionarlo. Por ejemplo, al mirar mis genitales me genera asco, ¿no? Es algo que me encuentro con cierta frecuencia en consulta. Eh, que me dice algún paciente, si observo mis genitales, la emoción que me viene es asco, es rechazo. Vale, si la emoción de asco, de lo que nos avisa, es de algo tóxico, algo dañino, ¿no? Sentimos asco cuando un alimento está en mal estado, lo olemos y hacemos este gesto de rechazo, nos genera asco, o cuando a lo mejor una persona es totalmente opuesta a nuestro pensamiento, ¿no? Y es una persona que nos puede dañar de alguna manera en sus elecciones, en su modo de llevar la vida. Si es muy, muy opuesto a cómo nosotros pensamos, nos va a hacer daño, ¿no? Y aquí hablamos de conductas tóxicas, que no personas tóxicas, sino conductas tóxicas en sí. Son cosas que nos hacen daño. Entonces, ¿por qué estoy pensando que mis genitales son tóxicos o son dañinos? Sí,
realmente es parte de mi cuerpo y lo tengo que integrar como tal, ¿no? Como una parte más. Bueno, pues tirando del hilo desde ahí, puedo entender que a lo mejor em, siempre me han avisado desde pequeño que cuidado con la sexualidad, que la sexualidad tiene que estar restringida o no debe enseñarse, entonces la he ido reprimiendo, la he ido limitando, o he tenido alguna experiencia donde me he expuesto sexualmente y me han rechazado y ha sido sumamente dañino para mí, por lo tanto lo he asociado con algo peligroso y por lo tanto con algo que tengo que evitar por completo y aparece la emoción de asco para automáticamente generar esa evitación. He aprendido que a lo mejor desde la sexualidad se me puede humillar o se me puede dañar porque lo he vivido y por lo tanto pues eso es asociación con algo peligroso y me genera asco el verlo. Bueno, pues si llego a esta conclusión, si puedo tirar del hilo y llegar a lo original, puedo ver cómo revertir esto. Puedo hacer consciente ese pensamiento para irlo desmontando, ¿no? Esta creencia errónea. Y por lo tanto, las emociones nos dan estas señales y son importantes saberlas identificar y nombrar. Algo que en todas las terapias sexuales pongo desde un inicio es los ejercicios de relajación porque nos ayudan muchísimo a lo que hablábamos de la clave erótica. Tanto la meditación como hacer ejercicios de gratitud, dar gracias, ¿no? Que es aprender a valorar, aprender a poner el foco en lo positivo, en lo que sí que hay y no solo en lo que estamos acostumbrados los seres humanos, ¿no? Que suele ser el ver el punto negro en la pared blanca. No, pues empezar a ejercitar esta gratitud. También ejercicios de relajación, por ejemplo, de respiración, los ejercicios de Kegel muchas veces se ven como ejercicios de relajación también, que son estos ejercicios donde decía que se entrena el músculo pubococigea. Bueno, pues todo esto nos va a ayudar a tomar más contacto con nuestro cuerpo. Entonces vamos a aprender a escucharlo, vamos a aprender a identificar qué sentimos, cuándo lo sentimos, con qué intensidad y desde ahí nos podemos regular. La meditación nos va a ayudar a mantener nuestra mente en el aquí y ahora, poner la atención en donde nosotros queremos ponerla. La meditación per se no relaja, sino que muchas veces genera frustración, pero cuando yo aprendo a meditar y a mantener la atención aquí y estoy en un encuentro sexual y de repente me empiezan a aparecer pensamientos intrusivos, soy capaz de poner la mente, de conectarlo de esos pensamientos que no me hacen bien y volver a la fantasía, volver a donde estoy con respecto a la otra persona. Eh, Vale, como os decía, estoy mirando que no me deje nada. Bueno, esto, ¿no? Nos ayuda a mantener esa clave erótica y a valorar positivamente las sensaciones desde la aceptación y la validación. Cuando nosotros meditamos y cuando nos relajamos, la meditación, sobre todo el mindfulness, ¿no? Nos enseña a aceptar lo agradable y lo desagradable, a tomar conciencia del aquí y ahora simplemente desde la observación, no desde el juicio. Por lo tanto, si hay un sonido que me resulta desagradable, si hay una temperatura que es demasiado fría, demasiado caliente, aprendo a mantenerme en el aquí y ahora y aceptarla. Por lo tanto, luego en el momento en el que estoy también yo solo con mi sexualidad, aprendo a aceptar mis sensaciones, a aceptar mi cuerpo y ayuda mucho a esa flexibilidad mental. Por lo tanto, la relajación es algo que si se empieza a entrenar, aporta muchísimos beneficios en la sexualidad y en la vida en general, pero sobre todo en la sexualidad muchísimo. Otro punto imprescindible, ya hemos mencionado la comunicación en pareja. Eh, Habitualmente, en terapia, la pareja se mete una vez que ya se ha trabajado con uno mismo. Sí que es verdad que se pueden hacer algunos ejercicios paralelos, pero es primero el momento de conocer mi cuerpo, conocer mis sensaciones, aceptarme, como os decía, ¿no? Para poder exponerme al otro. Entonces, primero voy a trabajar conmigo y después se suele introducir a la pareja. Para introducir a la pareja es importante que se aprenda a comunicar con la otra persona, qué cosas me gustan, qué prefiero, tener libertad a la hora de poder hablar de nuestras fantasías, de las actividades que queremos, no para imponerlas, por supuesto, sino simplemente para abrirnos a que la otra persona nos conozca, porque si la otra persona conoce eso y nos acepta, al final también en la conexión y la intimidad que se crea a nivel de pareja y ese vínculo va a ser súper importante porque se va a hacer más sólido, se va a generar esa confianza y me voy a sentir eh, acompañado, ¿no? Aceptado. Para eso también es verdad que es importante que las parejas tengan
como ciertas nociones, ¿no? De esto que hemos estado hablando desde el principio, esos conceptos básicos de la sexualidad, esos mitos, pues que se puedan echar abajo. Yo esto, por ejemplo, en terapia lo que hago es habitualmente cuando doy esta psicoeducación sexual, la doy junto con la pareja para que ambos tengan los mismos conocimientos o partan más o menos de lo mismo y luego se facilite mucho más la comunicación porque nos aseguramos que hay algunos juicios de valor que ya no va a haber, ¿no? Que hemos quitado. Vale. Y por último, dentro de las pautas, está la parte de la erotización, la fantasía y lo que yo llamo el ampliar el abanico. Como decíamos, la sexualidad y el deseo eh, suele ser más potente cuando hay algo que es novedoso. Entonces, el abrir abanico de posibilidades, actividades, poder explorar, nos ayuda también a vivir nuestra sexualidad de una manera más completa o por lo menos conocernos mejor en cuanto a qué nos gusta y qué no. Em, bueno, romper con lo establecido nos ayuda y para ello necesitamos también valentía para dar pasos a algo diferente, sobre todo cuando en una relación de pareja nos hemos acostumbrado a hacer eh, un encuentro sexual de X manera y no solemos salir de ahí. Bueno, pues el romper lo establecido y tener creatividad también en cuanto a cómo tener esos encuentros, ¿no? Pues a lo mejor hacer juegos de roles, no sé, preparar alguna cena o algún juego donde te vendo los ojos y experimento con las sensaciones, con los sentidos, cosas diferentes que ayudan a conectar de nuevo con ese deseo y como os digo, esto ya es sexualidad, esto ya es tener una intimidad con tu pareja y no centrarlo solo en la actividad en sí más física. Por lo tanto, de esta manera vamos a estar más satisfechos y más conformes con la relación y con la sexualidad en sí. Em, la fantasía hay que entrenarla, esa parte del deseo, esa parte de fantasear con la otra persona, con otra persona, con actividades, con cosas diferentes, es un entrenamiento. Cuidado con la pornografía porque la pornografía suele limitar la capacidad de fantasear. Hay un corte generacional que se ha visto muy claro en el momento en el que apareció la pornografía, los vídeos pornográficos las personas empezaron a descender muchísimo su creatividad, porque antes de la existencia de la pornografía lo que había era una fotografía, como mucho. Entonces, desde esa fotografía la persona tenía que inventar una historia y fantasear con ella y desde ahí conseguía sentir más deseo y más excitación. ¿Qué pasa? Que cuando empezó a aparecer la pornografía y era un consumo donde yo no tengo que pensar, por un lado, esto limitó muchísimo la creatividad, la fantasía y por lo tanto, luego en el momento en el que voy a tener un encuentro con mi pareja que no tiene nada que ver con lo que he asociado como erótico, me cuesta conectar con esos estímulos como si fuesen eróticos, me parecen neutros porque no los tengo en, em, en mi carrete, ¿no? De algo que me excita. Por lo tanto, la fantasía es importante entrenarla y la pornografía, si puede ser, si no eliminarla, por lo menos reducirla para que sea un recurso más que puedo utilizar junto con otros en la sexualidad en pareja o de manera individual, pero que no sea una constante, porque esto es verdad que en sexualidad se ve y es dramático el cómo interfiere en nuestra mente, o sea, en nuestra capacidad de imaginar. La fantasía puede entrenarse con uno mismo, pero también en pareja. Yo estoy aquí como algunas cosillas, ¿no? Que se pueden hacer para entrenar esta fantasía en solitario. La lectura de libros eróticos ayuda, ¿no? Porque desde la lectura pues vamos a visualizar y en esta visualización ya estamos metiendo componentes nosotros mismos, fantasear por diversión en diferentes momentos. Por ejemplo, fantasear em, pues en momentos donde estoy en intimidad, pero también pues intentar darle atribuciones a estímulos que, como os decía, son neutros, pero empezar a pensar o fantasear de qué manera podría incluir este elemento o este objeto en un encuentro erótico que pudiese servir y ser divertido y nos lo pudiésemos pasar bien, solo desde la fantasía, ¿no? Pero de esta manera pues entrenamos esa capacidad de creatividad y de introducir novedades dentro de la sexualidad en la relación.
También el cuidar el entorno es súper importante. Por ejemplo, ya os comentaba que la masturbación va a ser una de las piezas clave, ¿no? Para conocernos a nosotros mismos, para explorar nuestro cuerpo, ver qué parte siente y no centrándonos solo en los genitales, sino en todo el cuerpo, ¿no? Qué partes sienten más, qué zonas son más sensibles, cuáles menos, si prefiero más presión en esta zona o esta zona necesito que se acaricie de una manera más delicada. Y todo eso, esa exploración tiene que ir unida también de cuidar el entorno, de luces, olores, música, decoración, eh, bueno, todo aquello que haga el entorno más erótico y más agradable. Esto en solitario, en pareja, pues todo lo que se les ocurra a las personas en realidad, y por eso es importante el desinhibirse un poco, el poder comunicar, tener esa confianza en pareja para poder comunicar y explorar, ¿no? Es simplemente tormenta de ideas y a ver qué podemos hacer para que sea distinto y sea divertido. Por ejemplo, pues ir a sitios diferentes, ¿no? Nos acercamos a una tienda erótica simplemente a ver, no hace falta que compremos nada, pero vamos a ver qué hay y vamos a fantasear o a jugar o a reírnos entre nosotros, porque esa es otra cosa, la sexualidad es algo divertido, no pasa nada porque te rías, porque hoy te voy a hacer un striptease y acabamos riéndonos un montón y al final esto ni erótico ni nada, pero nos hemos conectado de nuevo a nivel íntimo y tiene un componente sexual. Pues, por ejemplo, ir a algún cabaret o a hoteles eróticos, ¿no? Que son hoteles que a lo mejor estén más enfocados a encuentros eróticos. Eh, si se atreven a algún paso más allá, pues algún club swingers o clubs de BDSM, que suele haber en las ciudades, que no hace falta incluso que interactúes, que simplemente puedes ir con tu pareja a observar y no llegar a hacer nada. Bueno, también comprar y utilizar juguetería erótica, geles. Otro ejercicio puede ser el escribir un relato erótico en pareja, donde yo escribo un primer párrafo, tú continúas la historia y poco a poco entre los dos vamos generando un relato erótico conjunto. Y desde también introducir masajes, duchas juntos o momentos de intimidad planeados donde, digamos, algún momento de la semana o de, bueno, pues cuando podamos, ¿no? De los días, para tener ese ratito de intimidad donde somos conscientes de tener ese momento y de esta manera conseguir que ese sentimiento de intimidad, de unión y esa satisfacción con la sexualidad venga porque realmente la satisfacción con la sexualidad nos viene cuando nos sentimos a gusto con otra persona, no hay presión y la intimidad va fluyendo. Y bueno, por cerrar, un poco 3 frases, ¿no? La sexualidad va mucho más allá del cuerpo, como hemos visto, y tiene que ver con la salud mental también, con cómo gestionamos nuestros pensamientos y nuestras emociones. Estaría genial que nos atrevamos a vivir nuestra sexualidad con honestidad y con libertad. Y con honestidad quiero decir que nos conozcamos y que podamos transmitirle a la otra persona nuestras preferencias, nuestros gustos, porque desde ahí vamos a sentir libertad. Alcanzar una sexualidad plena y consciente será por medio de priorizar el valorarnos, querernos, aceptarnos, el validarnos y entender que la sexualidad va a cambiar, pero nosotros mantener ese amor por nosotros mismos y esa validación, estemos en la etapa de vida en la que estemos. Bueno, pues hasta aquí la charla sobre sexualidad. Muchísimas gracias.